Muy buenas noches, estimados participantes. Reiterarles la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran ya en sala. Comentarles que en esta oportunidad tenemos la presencia de nuestro ponente estrella, a ver, el doctor abogado José Perea Ríos ya se encuentra en la sala y estamos sumamente contentos de tenerlo nuevamente en INCAIP para poder abordar el curso en Derecho Procesal Penal, la etapa del juzgamiento en el proceso penal. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y además es experto en Derecho Penal y Procesal Penal. Desde ya le damos la cordial bienvenida y también los saludos correspondientes y le dejamos con el uso de la palabra. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias, doctora, por la presentación y también agradezco nuevamente, ¿no?, la oportunidad que se me está brindando a efecto de poder abordar pues este tema que comprende pues la última etapa del proceso penal, como en este caso es la etapa de juzgamiento. A manera de hacerlo más didáctico la ponencia, voy a compartir unas PPTs que he elaborado con la finalidad de poder compartir, ¿no?, conocimientos, ideas, y también sería, ¿no?, retribuible, compensable, ¿no?, también poder tener la aceptación, ¿no?, del público, ¿no?, que está acá conectado a través de la plataforma del Zoom, a efecto de poder, ¿no?, de repente plasmar alguna pregunta, alguna idea central, ¿no?, del tema, y con gustoso de poder absolver y compartir, ¿no?, ideas. Correcto, estimado doctor. Comentarles a todas las personas participantes en nuestra sala, recuerden que pueden activar la opción levantar mano o en todo caso hacer sus dudas y consultas mediante nuestro chat de la presente transmisión. Además, comentarles que la presente se estará transmitiendo en todas nuestras plataformas digitales y además se estará grabando la presente sesión para que el día de mañana cada una de las personas que están llevando nuestro diplomado lo puedan visualizar nuevamente. Bien, estimado doctor, sí se visualiza su pantalla, lo que está compartiendo, sin embargo, tiene que ingresar al PPT. ¿Ahora se visualiza o...? No, doctor, doble clic, por favor, porque simplemente se está viendo la vista previa del documento, sin embargo, hay que hacerle doble clic para poder presentarlo en su totalidad. Ahora, ahí se logra ver, disculpe. Así es, doctor, se logra visualizar claramente, sin embargo, su cámara está apagado, pero se logra visualizar las diapositivas. Ahí, a ver. Ya, ahora sí. Bueno, antes de empezar, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Esta etapa de juzgamiento conlleva, pues, a una etapa, ¿no?, que es la etapa final que se conoce dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque el proceso penal, como bien ya saben de repente las personas que están atendiendo esta ponencia, se inicia, pues, a raíz de la investigación preparatoria. También a raíz, posteriormente sigue la etapa intermedia y posteriormente, pues, finalmente es esta etapa de juzgamiento. Acá es una etapa crucial, toda vez que se tiene ya por filtrado o por saneado, mejor dicho, todas las pruebas que han sido, pues, debidamente admitidas y también debidamente saneadas para poder ser actuadas en el juicio oral o en la etapa de juzgamiento. En la etapa, es una etapa, ¿no?, de juzgamiento, etapa final, porque también acá ya tú ya sabes con qué armas o con qué medios probatorios estás contando para que tú puedas elaborar tus alegatos de apertura y también defender, pues, tu teoría del caso desde el punto de vista de la tribuna jurídica en la que te encuentres. Si, por ejemplo,
soy representante del Ministerio Público, lo que a mí me interesa es cómo acreditar pues la imputación de responsabilidad penal que se ha tenido, ¿no? A lo largo de la investigación para poder pues generar el encauzamiento pues propiamente de los responsables, ¿no? De los hechos cometidos dentro del tipo penal, ¿no? Dentro de algún tipo penal que implica la norma penal. Por parte de la defensa técnica, pues propiamente, ¿no? También él hace suyo, ¿no? Su teoría del caso, rebatiendo, pues propiamente la teoría del caso que pretende plantear la fiscalía dentro de sus alegatos de clausura. Y finalmente, también es llamado, si en caso que hubiese algún actor civil que represente, pues válidamente, que se encuentre válidamente constituido, por parte del agraviado, también tiene derecho, ¿no? A ser, pues, oído y a tener una actuación activa dentro del proceso penal. ¿Por qué digo que es importante, ¿no? Por parte de la víctima o el agraviado estar válidamente constituido? Porque si no lo hacemos dentro de la etapa que nos corresponde a constituirnos válidamente en actor civil, pues propiamente no vamos a tener una participación activa dentro de la etapa de juicio oral o del juzgamiento, ¿no? Ya que nos vamos a hacer, este agraviado o la parte de víctima solamente va a ser un espectador de las teorías del caso, de la teoría del caso que plantee cada parte, sea este representante del Ministerio Público o sea este abogado de la defensa técnica. Por eso es recomendable, ¿no? En el caso de que patrocinen o ejerzan la defensa técnica de la víctima o del agraviado en este caso, es indispensable que en la etapa, pues propiamente de investigación preparatoria, se constituyan válidamente en actor civil, porque a finales, como es en esta etapa de juzgamiento, va a traer, ¿no? Consecuencias el de vernos limitados en cuanto a nuestra participación. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que no se va a permitir a la víctima o al abogado de la defensa técnica de la víctima poder oralizar sus alegatos de apertura, poder hacer el interrogatorio o el contrainterrogatorio, y ni tampoco va a poder pues hacer las objeciones debidas que ameritan en caso de que exista alguna formulación de alguna pregunta mal planteada, que son objetables por las partes dentro de esta etapa de juzgamiento o la etapa de juicio oral. Por eso es importante, ¿no? Asimismo, antes de ser citado a juicio oral o ya una vez conocido de la citación a juicio oral, es recomendable, ¿no? Dentro de esta litigación oral penal, en la cual prevalece la oralidad, prevalece también, ¿no? La actuación de medios probatorios, estar también válidamente, pues, conocer del caso, ¿no? Más que todo. ¿Y cómo yo voy a conocer del caso? De cómo yo estoy entrando al juzgamiento, con el conocimiento previo de este auto de enjuiciamiento. ¿Y cuándo se expide este auto de enjuiciamiento? El auto de enjuiciamiento, pues, va a ser producto del resultado de lo que se ha deliberado a lo largo de las audiencias o las sendas audiencias que se han venido impartiendo dentro de la etapa intermedia. Y en esa etapa intermedia, pues, va o bien concluye con un sobreseimiento o bien concluye con una formulación de una acusación que posteriormente, una vez sean deliberadas o sean admitidas los medios probatorios, previamente acreditando la conducencia, pertinencia y utilidad, estas van a finalizar pues propiamente con la redacción o con una resolución que va a contener el auto de enjuiciamiento. Y ahí el auto de enjuiciamiento se puede decir como un mini resumen de todo lo que ha acontecido dentro de las etapas previas, ¿no? Al juicio oral. Acá se van a esclarecer las partes,
se van a esclarecer los hechos fácticos, se van a esclarecer los hechos probatorios o medios probatorios con los cuales yo estoy entrando a juzgamiento para que posteriormente sean actuados y valorados en la etapa de juzgamiento, y también pues se van a conocer o se va a dar a conocer la posible pena de imputación penal que está planteando la Fiscalía, y también si es que hubiese parte actor civil constituido válidamente, se va a poder determinar pues propiamente al actor civil, si es que hubiese, ¿no? Asimismo, se va a determinar la reparación civil que está solicitando pues propiamente el actor civil. También nos va a referir si hay medios de convenciones probatorias o si es que no las hubiese, ¿no? Ya una vez tomado conocimiento yo de ese autoenjuiciamiento y ya más empapado de cómo estoy entrando yo al juicio, posteriormente lo que voy a hacer es hacer mi teoría del caso en atención pues a cómo han suscitado los hechos fácticos, mis medios probatorios que yo he ofrecido en su oportunidad, y también si en caso de que hubiese algún tipo de pecunio económico, poder tratar de demostrarlo dentro de mis alegatos de apertura, porque eso es el estadio estelar, si se puede decir, de las cuales yo voy a dar a conocer al juez por qué, por qué es, si me encuentro desde el punto de vista de la fiscalía y de parte del agraviado, determinar por qué es relevante o por qué es indispensable lograr pues una sentencia condenatoria respecto de los imputados que yo estoy trayendo a colación en el presente caso, para que posteriormente sean pues condenados mediante la aplicación pues de imputación penal de responsabilidad a los imputados, y posteriormente ser plasmados dentro de una resolución que va a comprender pues propiamente la sentencia condenatoria. Por parte de Fiscalía, o por parte de, perdón, por parte del actor civil, yo lo que voy a hacer en mi teoría del caso es reforzar la teoría del caso de la Fiscalía, porque a mí lo que me interesa es acreditar la responsabilidad penal de los imputados y posteriormente que los mismos sean pues comprendidos o sean reconocidos mediante el arribo de alguna reparación civil, producto de los daños que se han ocasionado a raíz del accionar de los imputados o del imputado dentro del proceso penal. Las pautas que se deben tener en cuenta, ¿no? Dentro de todo el proceso, ¿no? De la etapa de juzgamiento y también como técnica de la litigación oral es, pues, conocer propiamente lo que me dice el Código Penal como norma sustantiva, y posteriormente también conocer lo que me dice el Código Procesal como norma adjetiva. ¿Por qué? Porque uno, si se puede decir, va a ser el punto de vista del enfoque sustantivo, de donde se encuentran enmarcados los tipos penales por las cuales la Fiscalía posteriormente va a acusar. Y desde el punto de vista del Código Procesal, pues tenemos que manejar, ¿no? Las técnicas de la litigación oral y también conocer de nuestro accionar propio dentro de cada etapa que comprende el proceso penal, desde la etapa intermedia, la etapa de investigación preparatoria, perdón, etapa intermedia, y posteriormente también desde la etapa de juzgamiento. Asimismo, debemos tener en cuenta respecto de las destrezas en cuanto a la litigación oral, y acá entra a tallar pues propiamente de cómo cada parte va a actuar conforme en cada etapa o en las secuelas del juzgamiento, así como también en las etapas previas que comprenden este juzgamiento, ¿no? Y cuál va a ser el accionar o el actuar de cada parte involucrada o sujeto procesal dentro del proceso penal. Otra tópico que debemos tener en cuenta es también la argumentación que vamos a utilizar, del de poder
para poder no plasmar nuestros escritos mediante una redacción pues propiamente adecuada. ¿Por qué? Porque en ese nuevo Código Procesal Penal lo que implica o lo que ha determinado ahora es la prevalencia de la oralidad. Sin embargo, esa prevalencia de la oralidad la voy a hacer valer desde el punto de vista en que yo voy a hacer valer previamente mediante un escrito, para que posteriormente el juez convoque a las partes a una audiencia para que se pueda deliberar si es admisible o no algún, por ejemplo, alguna pretensión que yo estoy solicitando dentro del mismo, ¿no? Es decir, aparte de prevalecer la oralidad, tiene que ir de la mano con una buena argumentación en nuestros escritos y también en una adecuada redacción a nuestros escritos de una forma pues propiamente ordenada y clara, ya que mediante ese escrito nosotros vamos a ese escrito nosotros vamos a oralizarlo en una audiencia pública y tenía que ser pues propiamente entendible de cómo yo voy a transmitir esa comunicación al juzgador. En cuanto a las técnicas de la oralidad, como ya lo dije, la redacción pues tiene que ser una redacción propiamente correcta. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista en hacer énfasis a las normas que pues van a abocar, ¿no?, a nuestra realidad nacional, tomando en consideración la teoría del caso, esto es, los elementos fácticos, elementos probatorios y también pues propiamente las normas sustantivas que yo voy a emplear dentro de mi escrito que va a ser posteriormente redactado, ¿no? Todo ello previa presentación, como ya lo dije, mediante un escrito antes de su oralización. Y la oralización también tiene, la redacción y oralización tienen que ir de la mano, pues propiamente la oralización es cómo yo voy a transmitir ese mensaje al juez mediante una audiencia. Por eso es que prima la oralidad. Es decir, no nosotros en la práctica cotidiana se ve algunos errores, ¿no?, que cometen algunos abogados mediante, por ejemplo, la presentación de este escrito, ellos leen todo lo que han escrito y eso no es hacer oralidad. La oralidad es sacar pues puntos estratégicos o hacer una breve síntesis a manera de apoyo, resaltando pues el pretendo más relevante que yo voy a propiamente trasladar vía comunicación en una audiencia al magistrado, quien está escuchando lo que yo le intento transmitir, ¿no?, mediante esa oralización de comunicación. Sin embargo, ¿no? Lo que debemos evitar es leer, hacer una lectura íntegra de nuestro escrito. Eso es lo que debemos evitar y eso es lo que a menudo pasa en la práctica, ¿no? No todos los abogados, pero a la gran mayoría de abogados siempre se dedican a leer todo lo que pretenden plantear mediante escrito, cuando en realidad no es hacer eso oralidad, no es leer lo que estoy intentando decirle al magistrado, sino oralizar y enfocar pues puntos centrales y relevantes que van a ser transmitidos vía oralidad al magistrado. Como ya lo dije, el juicio es pues propiamente una cuestión estratégica. ¿Por qué? Porque consiste pues en una lucha de contrarios, conforme lo rige el principio de la norma procesal penal, que es el principio, ¿no?, de adversabilidad, ¿no? Adversariedad, perdón. Y en este caso, pues, lo que se va a hacer en juicio es demostrar qué teoría del caso es más creíble para el juzgador, cómo yo voy a plantear mi teoría del caso que resulte y que sea un elemento de comisión más creíble para el juzgador. Esto es debido a que nuestra teoría del caso no tiene que ser más que todo una teoría, pues propiamente un relato coherente, claro, completo acerca de cómo están los hechos, cómo yo entro, cómo se han descrito más que todos los hechos desde que se ha originado la investigación hasta cómo está llegando a etapa de juzgamiento. No puedo a lo largo de la investigación
Por ejemplo, agregar hechos que no han sido, que no han formado parte de una denuncia penal, porque de lo contrario, pues podría devenir en nulidad a futuro por parte de la teoría de tesis que pretende aplicar la fiscalía. Otro punto que debe resaltarse también es que debe resultar, ¿no? Esta teoría del caso que le vamos a transmitir al jugador vía oralidad a través de nuestros alegatos de apertura, de una forma ordenada, clara y que genere pues credibilidad nuestra versión en relación a los hechos de cómo han suscitado. ¿Y por qué va a ser una cuestión estratégica? Acá entra en medio del asunto, va a ser una cuestión estratégica porque lo que nosotros pretendemos plantear a través de esta oralidad es que se convierta a lo largo en una prueba que va a generar pues una comunicación de información real. Y al convertir esta prueba en una información de carácter real, va a ser pues que dentro de nuestra estructuración, esa información va a ser bien recibida por parte del juez. ¿En qué sentido? En que al quedarle claramente esta información o esta información que tú le vas a trasladar al jugador, va a ser pues óbice para que genere pues un elemento certero de convicción para el magistrado al momento pues de fallar al final de lo que se va a dilucidar dentro de esta etapa de juzgamiento. En cuanto a la teoría del caso, pues la teoría del caso va a partir o van a ser en atención pues a ideas básicas en toda nuestra presentación de juicio. No solo vamos a explicar nosotros la teoría legal, los hechos, la causa, sino lo que vamos a pretender demostrar o vamos a pretender de eh, tratar de comunicar es la vinculación que se pueda obtener de estos hechos, cómo se han vinculado estos hechos al imputado y por qué ese imputado resultaría pues propiamente objeto de una imputación de responsabilidad penal dentro de la etapa de este proceso penal. También va a venir a ser considerado como una construcción y formulación de teoría del caso que deberá, pues, como ya lo indiqué, seguir, pues, propiamente un orden de manera sencilla, claro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros generar convicción hacia quién, hacia el jugador. ¿Por qué hacia el jugador? Porque el jugador va a ser quien va a ser el juez que va a determinar su posición vía control de jurisdiccionalidad, respetando pues todos los parámetros desde el punto de vista de su competencia y en atención pues al principio de imparcialidad, que pues propiamente es un principio ineludible que es propiamente para el jugador. Asimismo, debe estar ordenado mediante esa teoría del caso en una secuencia pues de lo que es mi hecho fáctico, mi hecho jurídico y mi hecho probatorio. Hecho fáctico en el sentido de cómo se han dado los hechos, más que todo, eso es lo que interesa, ¿no? Los hechos fácticos son hechos. Los hechos jurídicos van a ser, pues, propiamente sobre esos hechos que han ocurrido, en qué, en qué se van a subsumir, en qué tipo penal. Y al subsumirse en algún tipo penal, pues claramente va a verse inmerso o va a verse involucrado una conducta o una acción prohibida que ha cometido pues propiamente el sujeto activo, ¿no? Y asimismo debe tenerse en cuenta dentro de este orden, orden fáctico, orden jurídico, el orden probatorio, toda vez que el hecho probatorio o hecho probatorio más que todo va a hacer alusión a las pruebas que han sido admitidas en esa etapa de la etapa intermedia, que es conocido como la etapa del saneamiento procesal, porque acá se van a desvirtuar las pruebas con las que yo voy a entrar a juicio o con las que no voy a entrar a juicio, culminando pues
ya una vez teniendo claro el panorama respecto del elemento fáctico, elemento jurídico y el elemento probatorio, poder pues plasmar mi historia de una forma más creíble y que sea de una forma también más clara posible. ¿Hacia quién? Hacia el jugador. Y ese es el concepto básico del cual debe girar todo lo demás, ¿no? En cuanto al elemento de la teoría del caso, la estructura de la teoría del caso, el elemento fáctico, pues propiamente, como ya lo dije, van a ser los hechos que dieron origen a la investigación penal o a una denuncia penal que posteriormente se ha materializado en una denuncia penal que ha devenido pues propiamente en una investigación penal y ha seguido pues la secuela de todo del estructuramiento del proceso penal. En cuanto al elemento probatorio, en el elemento probatorio se debe tomar en cuenta el auto de enjuiciamiento en atención a determinar qué pruebas han sido admitidas, ¿para qué? Para que puedan ser actuadas y valoradas en el juicio oral. En cuanto al elemento jurídico, pues acá se debe hacer especial énfasis en relación a qué tipo penal va a ser sancionable por los hechos que ha cometido el sujeto activo hacia el sujeto pasivo. Y si también, si esa norma de tipo penal se encontraba vigente para cuando han ocurrido los hechos. Las pautas que se debe seguir para elaborar nuestra teoría del caso, pues primeramente se debe partir con la finalidad de que esa teoría del caso debe ser pues propiamente creíble. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el juez pueda después valorar libremente la prueba. Y la palabra clave que debe regir a esta prueba es la credibilidad. Es decir, mientras más creíble sea mi teoría del caso, le voy a generar más credibilidad al jugador, pues porque el jugador va a ser el espectador que va a estar absorbiendo lo que las partes o los sujetos procesales le están transmitiendo. ¿Mediante qué? Mediante los alegatos de apertura, de cómo está llegando el juicio, ya que ese juez unipersonal es un juez imparcial que nunca ha tenido conocimiento o no tiene conocimiento del caso, toda vez que desde que se inicia la etapa de investigación preparatoria, perdón, la etapa de intermedia, hay solamente un juez de investigación preparatoria que hace suyo, ¿no? De cómo viene el caso desde la formalización. Posteriormente, en la etapa de juzgamiento, ya recae o reside esa auto de enjuiciamiento en un juez unipersonal o un juez colegiado. Y este juez unipersonal o colegiado no tiene conocimiento de lo que ha ocurrido en las etapas previas, que es la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia. Por eso es que es indispensable al momento de poder plantear o elaborar mi teoría del caso, poderlo hacerlo de una forma creíble. ¿Con qué finalidad? Generar credibilidad hacia el juzgador. El segundo paso que se debe tener en cuenta es respecto a la construcción de esa teoría del caso, que debe ser pues una teoría del caso eficaz, es decir, de manera simple y que también pues sea propiamente creíble. Porque si nosotros nos dirigimos vía oralidad hacia un lenguaje sencillo o simple, pues puede generar de alguna u otra manera mejor captación en el jugador de cómo yo le estoy transmitiendo mi teoría del caso respecto de mi postura o de mi posición a la cual yo pretendo no arribar a una sentencia pues propiamente condenatoria o absolutoria desde el punto de vista en la que lógicamente me encuentren. Y esa simplicidad con la cual yo le voy a transmitir el mensaje al jugador va a hacer que resulte mucho más cómodo
en cuanto yo le pueda explicar lo que yo voy a intentar reproducir durante la secuela de este juzgamiento y mediante las actuaciones que yo voy a realizar con las pruebas que propiamente han sido admitidas en la etapa previa, que es la etapa intermedia, que posteriormente van a ser actuadas y valoradas pues en el juzgamiento, ¿no? Debemos tener en claro también los tips o ideas claras que se debe tener en esta teoría del caso. Acá en los tips respecto a estas, a la formulación de nuestra teoría del caso, pues implica pues que debe guardar un orden. ¿En qué sentido? De una forma lógica, de una forma coherente y de una forma pues persuasiva. Atendiendo a qué puntos? Atendiendo a los puntos que deben ser pues propiamente en cuanto a los hechos, por ejemplo, seguir de una forma ordenada y cronológicamente de cómo se han dado, ¿no? los hechos. También va a implicar mucho respecto a las pruebas testimoniales. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a ser el fiscal quien va a presidir de cómo va a examinar a su testigo, en qué orden, quién va a ir primero, quién va a ir segundo, quién va a ir tercero. Es decir, acá la fiscalía tiene pues, tiene pues esa facultad de poder entablar pues esta posición de cómo van a ser examinados sus testigos. Y pues propiamente el, yo voy a plantear, ¿no? O voy a ordenar mi orden de examinar a mis testigos en atención, pues aquí me va a ser más útil para mi teoría del caso. ¿Quién me va a reforzar mi teoría del caso? ¿Qué testigo me va a reforzar esta teoría del caso? ¿Y cuál va a ser, pues, propiamente el más demoledor de la teoría de la contraparte, ¿no? Es decir, acá entra a tallar los testigos que han sido ofrecidos por las partes y deben pues hacer prevalecer en qué orden van a ser examinados, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Lógicamente, debemos plantear en un primer momento a mi testigo que más va a enriquecer mi teoría del caso y también plantear pues en mi teoría del caso al que va a ser más demoledor para la teoría de la contraparte. En cuanto a esta teoría del caso, debemos indicar también que debemos tener en consideración pues un criterio unificado, ¿no? En cuanto a la simplicidad, en cuanto a la lógica y en cuanto a la persuasión, ¿no? Ya que de ello se va a poder determinar en nuestra historia si es que verdaderamente los hechos que yo estoy plasmando han ocurrido tal como me lo están contando. Y debe tratar de combinar también la, la versión, ¿no? que nosotros vamos a emplear con pues los elementos propiamente que van a encuadrar, ¿no? mi teoría del caso, que van a formar parte de mi teoría del caso dentro de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, en ese orden, ¿no? En cuanto a esta imagen, podemos señalar pues que nuestros orígenes a esta litigación oral o a estos principios de oralidad, de adversariedad de las partes, se remontan pues a un sistema americano del common law. En qué sentido? En que en el sistema norteamericano o sistema americano, no sé si han podido tener la suerte de ver cómo se desarrollan los juicios, ¿no? En Norteamérica. Acá lo que busca, más que todo, se busca por parte de las contrapartes o de los sujetos procesales es
tratar de persuadir no al jugador, sino persuadir a la audiencia, al público, respecto si es que se determina la responsabilidad penal o no del acusado que está siendo sentado en esa audiencia. ¿Y a quién tenemos que persuadir nosotros? Pues propiamente a la audiencia. Y esa audiencia no es, no es una audiencia pues propiamente conocedora, ¿no? Del derecho o jurídicamente hablando, no conoce, ¿no? De las normas. Y es a quien el juzgador va a tener, y es pues a quien las partes, los sujetos procesales, vamos a tratar de convencer al público que está atendiendo pues propiamente esa audiencia pública, con la finalidad de determinar pues la absolución o la responsabilidad de una sentencia condenatoria para el sujeto activo. Mientras lo cual ocurre a diferencia de lo que ocurre en nuestra realidad nacional o en nuestra norma penal y procesal penal. Acá nosotros, desde el punto de vista de la tribuna jurídica en la que nos encontremos, nosotros pues vamos a tratar de generar pues propiamente convicción. ¿A quién? Al juzgador. ¿Cómo voy a generar yo esa convicción? Yo voy a generar esa convicción mediante la elaboración de ordenada, de forma sencilla, clara y respetando un parámetro de orden en cuanto al estructuramiento de mi teoría del caso, haciendo que lo que yo voy a transmitir o voy a comunicar vía oralidad a este jugador es que mi historia que le voy a estar contando le resulte pues propiamente creíble. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que el magistrado, al creer la versión de mi teoría del caso, de mi historia que le estoy contando, pues propiamente genere implicancias respecto a cómo se va a desarrollar pues el, la etapa de juzgamiento hasta la etapa de la emisión del fallo de la sentencia. Y lógicamente, pues lo que me importa desde la fiscalía es que mi teoría del caso sea pues certero, sea creíble respecto de cómo le estoy transmitiendo yo o comunicando de cómo han suscitado los hechos. Y esa postura, pues propiamente que va a implicar la responsabilidad, ¿no? Del penal del imputado a través de la teoría del caso que plantea la fiscalía, va a tener que ser pues reforzado también con la teoría que va a plantear el actor civil si es que hubiese válidamente constituido. En el caso de que no hubiese actor civil válidamente constituido, pues propiamente va a ser solamente un simple espectador que va a ser citado a juicio y va a escuchar pues sin poder participar, sin poder decir, no va a tener derecho ni a voz ni a voto dentro pues de esta etapa de la audiencia de juzgamiento. En cuanto al alegato de apertura, ¿cómo debe ser pues propiamente un alegato de apertura? El alegato de apertura, pues propiamente, acá interesa, ya que va a ser la promesa que yo voy a hacer en juicio de lo que yo voy a pretender demostrar, ya sea mediante los objetos, órganos de prueba testimoniales y órganos de pruebas documentales, que van a reforzar mi tesis de teoría del caso mediante las pruebas documentales que van a ser oralizadas y y pues propiamente mediante los órganos de prueba testimoniales que han sido citados a juicio para que sean examinados. Y también debemos indicar que va a ser pues la primera impresión que va a tener pues propiamente el juzgador y que en resumida cuenta lo que nosotros desde el punto de vista de ese alegato de apertura o al momento que elaboremos este alegato de apertura de cómo estamos planteando nuestra teoría de caso, debemos hacerla pues de una forma clara, sencilla, que resulte pues propiamente creíble la versión o la historia que les pretendo yo contar al magistrado.
atendiendo también, pues sin dejar de lado al correcto estructuramiento que esto implica, ¿no? Como en este caso es el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Acá en esta toma fotográfica se hace una interrogante, ¿no? En cuanto a la importación del mismo, es primera y última oportunidad. ¿Y por qué se hacen esa interrogante? Primera y última oportunidad, porque como ya lo indiqué, va a ser la primera impresión que va a tener el juez de cómo tú estás llegando a juicio, de cómo tú le estás trasladando, comunicando tu teoría de caso, respetando pues el estructuramiento que debe seguir, ¿no? El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. En el caso de que hablemos del actor civil, pues debe respetar eso, aparte de respetar esos elementos, debe también pues acá agregar el pretendo de resarcimiento civil que él pretende que se le reconozca producto del accionar delictivo que ha generado pues propiamente el detrimento o el perjuicio de algún bien jurídico protegido que ha sido pues propiamente el sujeto pasivo. En cuanto a las características que se tiene del alegato de apertura, debemos indicar pues que esta tiene que ser clara, atendiendo pues a que debe estar pues de una forma, debe elaborarse de una forma sencilla o con un lenguaje sencillo, breve, porque no por técnicas de la litigación oral es recomendable que estos alegatos de apertura no superen los 5 minutos. Y eso, no exagerando, no 5 minutos, debe ser lo más conciso o lo más preciso posible. Debemos, en estos alegatos de apertura, debemos centrarnos en cuanto al tiempo que vamos a dirigir, es en un tiempo pues propiamente futuro. ¿Por qué? Porque acá las pruebas no han sido actuadas todavía y lo que implica, al no haber sido actuadas, implica pues que se demostrará, se debe decir, ¿no? O se va a probar, toda vez que las pruebas no han sido pues actuadas en juicio aún. Es la etapa estelar del juicio oral, en las cuales yo estoy planteando pues esa teoría del caso. No debe ser argumentativa, no debe ser argumentativa en el sentido pues que debe ser breve. No podemos extendernos más allá de los 5 minutos. Debemos enfocar o centrar en cuanto al desarrollo no ordenado de estos pues elementos que implican la etapa fáctica, el elemento fáctico, probatorio y jurídico, respetando pues propiamente la forma ordenada en las cuales estos deben estar dirigidos, ¿no? Respecto a las características generales, debemos indicar pues que los hechos lo son todo, ya que una buena discusión que se va a realizar en este juicio oral va a girar en torno pues a los hechos y en el modo en que ellos han sido presentados y luego probados. No obstante, debemos indicar que al ser o al girar en los hechos, casi en todo el desarrollo de este juzgamiento, no implica que, pues lógicamente, vamos a dejar a un lado el derecho. Vamos a tener ahí el derecho, sin embargo, el, el énfasis de esta discusión va a radicar, pues, propiamente en los hechos. Si los hechos han resultado, pues, plenamente relevantes para el derecho penal, que impliquen, pues, la correcta, pues, aplicación de una sanción pecuniaria, tanto de carácter penal y también de carácter civil, ¿no? Una vez que se haya, pues,
determinado pues el esclarecimiento de estos hechos, pues propiamente ahí es donde pasaremos a aplicar pues el derecho, atendiendo pues a que estos hechos han sido pues plenamente subsumidos dentro de un tipo penal y que este tipo penal pues reprime conductas prohibidas dentro del desarrollo pues del accionar que ha tenido pues el sujeto activo. Asimismo, debemos pues también presentar primero los hechos que coincidan con un tipo penal. Es decir, mis hechos se subsumen a algún tipo penal, encuadran dentro de la cápite que ha establecido algún tipo penal. En el caso de que no haya, pues propiamente se haya podido determinar que estos hechos se encuentran subsumidos en un tipo penal, pues estamos hablando pues propiamente de una conducta atípica, toda vez que el accionar de los hechos no se encuentra pues recogidas dentro de una norma penal. No olvidemos también que debe existir también en estos hechos la triada, ¿no? Que se debe respetar de hechos, derechos y pruebas, ¿no? Y también, ¿no? Respetando pues de una forma clara, sencilla, ¿no? Y ordenada esta postulación de la teoría del caso. Se debe aportar también, ¿no? Una información necesaria que debe ser pues de primera mano, ya que acá el tribunal o el juzgador va a estar escuchando atentamente de cómo tú le estás planteando tu teoría del caso, atendiendo pues a los hechos, a los elementos probatorios y a los elementos jurídicos que esta pues propiamente implican a lo largo, ¿no? Del desarrollo de este juzgamiento. Atendiendo pues a que a esta debe resultar pues debe implicar pues propiamente un lenguaje sencillo, sin dejar de lado que debe pues resultar creíble para el jugador. Es decir, debe ser un relato simple y creíble en atención pues a que los hechos deben ser relatados de forma simple, fácil. ¿Con qué finalidad? De poder nosotros retener la idea que nosotros le planteamos trasladar al jugador y que pues propiamente genere la convicción necesaria en el jugador a lo largo, ¿no? Del desarrollo de toda la etapa de juzgamiento. ¿Qué no debemos hacer en un alegato de apertura? Acá también entra como prima como reglas de la litigación oral, que pues propiamente no debe ser pues un ejercicio de retórica o un ejercicio que implique pues utilizar un lenguaje de repente confuso, difuso para el magistrado, ¿no? Debemos basarnos más que todo en una atención, ¿no? De un lenguaje sencillo y que resulte creíble para el jugador. No debe ser pues propiamente una declaración, no debe pues involucrar pues propiamente una poesía o alguna retórica, ¿no? Ya que el magistrado pues propiamente es un magistrado que conoce del derecho, que aplica derecho, vía, ¿qué va a aplicar el derecho? Vía control de jurisdiccionalidad, que es la facultad que les confiere a los jugadores, ¿no? No va a ser tampoco un alegato político, ni mucho menos de carácter emocional. ¿Por qué? Porque acá va a tener que fijar pues ciertas versiones en cuanto a la promesa que él va a realizar, que posteriormente va a ser presentada en juzgamiento. Y esa promesa implica pues que va a pretender probar en atención a estos hechos que pues vinculen al sujeto activo con la conducta accionar omisivo y represivo de una conducta pues propiamente prohibida que determina pues el tipo penal, ¿no? Tampoco va a ser un ejercicio argumentativo. ¿Por qué no va a ser un ejercicio argumentativo? Porque es una etapa estelar, es una etapa inicial, es un traslado de comunicación que yo le estoy haciendo al jugador atendiendo pues al tema
crucial, ¿no? De cómo está ingresando esa teoría del caso a la etapa de juzgamiento, ¿no? ¿Y dónde le voy a plasmar esta teoría del caso? ¿Con qué se va a originar o se va a iniciar? Pues propiamente con mi alegato de apertura. Y al no ser un ejercicio argumentativo, pues propiamente no debe excederse de más de 5 minutos, exageradamente 5 minutos. Yo creo que es un tiempo prudente o prudencial para poder yo plasmar mi teoría del caso vía alegatos de apertura. Tampoco va a ser una instancia para dar opiniones personales, porque aún no se ha actuado las pruebas, aún no se ha desarrollado las pruebas. Es una etapa estelar que debe ser dirigido en un tiempo futuro con la finalidad, pues propiamente, por parte de cada sujeto procesal o atendiendo la tribuna jurídica en la que me encuentro, de dar a conocer mi posición, centrar bases de mi posición con las cuales yo estoy planteando mi alegato de apertura. Y pues no ser opiniones personales de si estoy no de acuerdo con lo que pretenden plantear, ¿no? Ya que eso se va a deliberar o se va a probar en la etapa de juzgamiento. En cuanto a las implicancias que estos van a generar o que estos van a tener en consideración, pues implica o denota un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación, por lo general, pues es un tema básico, ¿no? ¿En qué sentido? En que el abogado debe conocer cómo está llegando al juzgamiento. ¿Y cómo yo voy a conocer cómo estoy llegando al juzgamiento? Pues propiamente con el recaudo o con la lectura que yo voy a hacer al auto de enjuiciamiento, que es el resultado de lo que se ha podido deliberar o actuar dentro de la etapa de intermedia, ya que va a ser como un mini resumen de todo lo que ha acontecido en esta etapa intermedia y de cómo yo estoy llegando al juzgamiento. Me va a permitir también conocer ventajas y desventajas de su prueba. Y no se va a poder dejar, ¿no? En cuanto al azar o confiarse de tener pues propiamente una buena retórica, porque esa retórica no resulta prescindible para el empleo de este alegato de apertura y de la comunicación que yo le voy a trasladar al magistrado o al juzgador vía alegatos de apertura de lo que yo voy a pretender demostrar en el juicio, ¿no? Debe ser también debe aplicarse también un tiempo razonable. ¿En qué sentido? De no tratar de extenderse o ir más allá del tiempo, ya que en caso de que ocurriese eso, pues va a resultar pues propiamente agobiante, propiamente para el jugador, porque el jugador es el que está atento a lo que tú pretendes introducir en la etapa de juzgamiento mediante el planteamiento pues, de nuestros alegatos de apertura y de lo que vas a pretender probar durante la etapa de juzgamiento. Es decir, no debe ser un tiempo excesivo en cuanto a ese planteamiento de alegatos de apertura. No debe ser argumentativo. ¿Por qué? Porque es, como ya lo señalé, es una etapa estelar, es una etapa de poner en conocimiento al magistrado mi teoría del caso, de lo que yo comparto, mi versión, de cómo comparto mi versión, perdón, de, a lo largo de todo el proceso penal, de cómo se ha ido desarrollando. Y acá no va a ser argumentativo, pues propiamente porque nada se ha valorado aún, no se ha probado nada. Recién se va a probar posterior a estos alegatos de apertura. Y el argumentar en, en este estadio procesal de alegatos de apertura puede implicar también que sea un arma de doble filo, ya que puedes adelantarte tú a cómo
a futuro van a poder ser tus alegatos de cierre o conclusivos. Y pues eso va, pues lógicamente, impactar en cuanto a tu teoría del caso, si es que es bien recibido por parte de la contraparte, que es la defensa técnica del imputado o del acusado, ¿no? Otra regla de la litigación oral de lo que no debemos hacer en esta etapa de juzgamiento es pues propiamente criticar etapas anteriores, ya que si yo hago eso durante los alegatos de apertura, pues propiamente acá ya no interesa qué errores puede haber ocurrido o no haber ocurrido en las etapas previas, toda vez que para eso ya hubo su momento, ya tuvo su oportunidad. ¿En qué etapa? En la etapa intermedia. ¿En qué momento? En el momento en que se nos corre el traslado del control de acusación, de requerimiento de control de acusación, y se nos da pues un tiempo prudente de 10 días para poder ser absueltos por todas las partes. Y acá pues lógicamente, acá las partes van a poder plantear las observaciones pertinentes a esa acusación. Asimismo, en cuanto al juez de juicio oral, no implica, no debemos demostrarle esos errores o criticar etapas anteriores, ya que es un juez nuevo, es un juez que recién va a tomar conocimiento de tu caso en atención a los alegatos de apertura y tu teoría del caso que tú le vas a trasladar con la comunicación efectuada, ¿no? Y a él le va a resultar poco nada relevante si es que se critica o no lo que ha ocurrido en etapas anteriores. Lo que sí puedes, no es una crítica, es advertir, por ejemplo, si es que el auto de enjuiciamiento, por ejemplo, ha omitido considerar alguna prueba que ha sido admitida en audiencia. Eso sí puedes advertir, ¿no? En caso de que exista algún error en cuanto a la redacción de lo que ha acontecido en la audiencia de etapa intermedia. ¿Para qué? Para que el juez de la etapa de juzgamiento pueda retornar u oficiar al juez de la investigación preparatoria para que rectifique o corrija lo que ha omitido dentro del auto de enjuiciamiento. Eso sí puedes hacer como sujeto procesal. Advertir algún error, de repente material, que hubo en cuanto a la reproducción del auto de enjuiciamiento. Por ejemplo, no haberse consignado alguna prueba admitida, por ejemplo, no haberse eh, redactado en atención a la reparación civil, que tú sí puedes advertir ese error material previo a la instalación de este juzgamiento. Es una incidencia que propiamente puede ocurrir y ocurre pues en la práctica a menudo, en la práctica profesional, ¿no? No debes ser dramático tampoco, ¿no? No debes ponerte a llorar en juicio, no exacerbarte, no hacer, no tratar de generar pues impacto, ¿no? De persuasión, ¿no? En cuanto a de cómo estoy yo trasladando esa comunicación, ¿no? No debes no es humanizar, dramatizar no es humanizar, ¿no? Es decir, no debes generar, apelar en cuanto a las emociones del jugador, ya que eso de alguna u otra manera va a resultar poco o nada relevante para cómo tú vas a buscar ganar en juicio. Otros aspectos estratégicos que se debe tomar en cuenta para la estructuración de nuestros alegatos de apertura es, pues, como ya lo comenté,
desde el punto de vista estratégico, ya que uno, los jueces no conocen del caso. Es un juez nuevo puede estar conformado por un juez unipersonal o colegiado que va a estar pues escuchando la teoría del caso que le pones sobre la mesa. Y pues esa tiene que ser sencilla y también creíble. Debe ser trasladado o comunicado con un lenguaje sencillo que resulte creíble hacia el jugador, ¿no? En cuanto a la credibilidad de la teoría del caso, debemos formular o plantear pues propiamente la teoría del caso a través de nuestros alegatos de apertura, respetando pues ciertos lineamientos, como en este caso son los elementos fácticos, elementos probatorios y elementos jurídicos, ya que de alguna u otra manera esos le van a poder ser enriquecedores al jugador y por lo tanto resultarle creíbles. En cuanto a antes de iniciar los alegatos de apertura, debo dar lineamientos o apuntes a lo que podría no implicar a que la citación a juicio oral implique pues su frustramiento, ¿no? O su frustración de la instalación válidamente en juicio oral. Uno es una indebida notificación que se puede haber hecho a las partes. Otra cosa es que, por ejemplo, no se haya pues ubicado el domicilio, ¿no? De uno de los acusados, pues que genere la, la frustración de la instalación de un juicio oral, ¿no? Y otro tema que puede generar la frustración del juicio oral es la no concurrencia, pues propiamente de la fiscalía o del abogado defensor, que se exige que sea pues propiamente eh, indispensable su participación en una instalación válidamente de un juicio oral, ¿no? Otra característica es que también en juicio oral, si por ejemplo, ya habiendo actor civil válidamente constituido, si éste en una oportunidad no concurre a juicio oral, se puede, pues, se, 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 se puede no frustrar de acuerdo a la discrecionalidad del jugador. No obstante, si esta inconcurrencia del actor civil persiste hasta en una segunda oportunidad o en una segunda sesión, pues acá el magistrado, haciendo aplicación del derecho, puede pues declarar el, el retiro de la condición del actor civil y en este caso no va a poder pues participar propiamente del juicio oral, salvo fuese si es que el actor civil no fue debidamente notificado a su domicilio, sea, sea este real o sea el procesal que maneja el abogado, ¿no? En ese caso de que hubiese habido una indebida notificación, pues propiamente nosotros, como si formamos parte de la defensa técnica del agraviado, podemos hacer valer nuestro derecho de que se nos restituya la condición de actor civil. ¿Vía qué? Vía reposición, y eso va a funcionar siempre y cuando sea realizado durante el desarrollo de la sesión o de la audiencia. No podemos hacer valer ese derecho mediante escrito, tiene que ser plenamente realizado en audiencia. Por otro lado, ya para terminar, en cuanto a los alegatos de clausura, acá debemos indicar que va a ser el derecho que va a tener
el sujeto procesal o los sujetos procesales de ser el derecho a la última palabra del abogado. Y acá, pues, a diferencia de los alegatos de apertura, acá, pues, se originan, ¿no? O se dan ciertas diferencias entre el alegato de apertura y el alegato de clausura. Asimismo, se debe tener en claro que estos alegatos de apertura vienen a formular o vienen a hacer un proyecto de sentencia que las partes van a presentar al juez a lo largo de todo lo que se ha desarrollado en el juicio, a través de los órganos de prueba testimoniales que han sido examinados, así como también a lo largo de los órganos documentales que han sido pues plenamente oralizados por la fiscalía. Se debe tener en cuenta también que la declaración previa no va a ser o no es objeto de prueba. Es el único ejercicio argumentativo y también va a ser conclusivo. No es recomendable dar una clase magistral al juez. ¿Por qué? Porque el juez es un hombre de derecho y conoce del derecho. Acá también se pueden plantear, ¿no?, tipos de objeciones de hechos que no fueron probados, de hechos que han sido distorsionados de los hechos y que distorsionan pues propiamente la ley. ¿Qué características debe tener? Debe tener pues que debe ser dirigido en un lenguaje claro, debe respetar pues una síntesis en atención pues de cómo se ha desarrollado el proceso a partir de los hechos, partiendo de los órganos de prueba examinados y partiendo pues de los órganos documentales que han sido oralizados. Deben estar dirigidos en un tiempo pasado, a diferencia de lo que ocurría en los alegatos de apertura, que estaban dirigidos en un tiempo futuro. Acá ya están dirigidos en un tiempo pasado, pues propiamente porque ya hubo actuación de pruebas, ya hubo examinación a testigos, ya hubo oralización de documentales, es decir, ya cumplió con su ciclo de lo que debe realizarse dentro de la etapa de juzgamiento. Debe ser argumentativo porque, como ya lo indiqué, ya hubo todo ese despliegue que implica pues propiamente la etapa de juzgamiento. Ya hubo actuación probatoria, ya hubo examinación de pruebas documental y por lo tanto ya se tiene bien lo que se ha planteado en juicio, ¿no? Ya se encuentra más sólida nuestra teoría del caso y también debe ser ordenada, pues, en atención a los elementos fácticos, jurídicos, probatorios, ya implicando, pues, en ese sentido de qué debe, pues, propiamente realizarse y qué ha conllevado, ¿no?, a través de las actuaciones de los medios probatorios en esa etapa de juzgamiento. ¿Cuál va a ser los fines del alegato de clausura? Los fines del alegato de clausura es más que todo, acá debemos hacerlo de una forma de que, como si fuésemos el director de una película o de algún cortometraje que va pues dirigido, ¿no?, al juez. Acá debe ser una exposición dinámica, clara, sencilla. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar algún tipo de dosis de desconcentración por parte del juzgador. Se debe resaltar en claro, también en estos alegatos de clausura, la vinculación de hechos fácticos y de los elementos probatorios, con la finalidad de poder demostrar al juzgador que a través de estas pruebas han sido pues suficientes y creíbles que le van a ayudar pues a deliberar y determinar mediante la plasmación de una sentencia a tomar pues una decisión o bien a favor, fallando
mediante una sentencia condenatoria o bien, o bien en contra por parte de la tesis de la fiscalía, planteando pues una sentencia absolutoria, ¿no? O deviniendo en una sentencia absolutoria hacia el encausado. Debe emplear también un buen alegato final y que este alegato final lo que se busca es que se materialice o que se comprenda como un proyecto de sentencia que el magistrado pues propiamente ya tiene, ¿no? A luz de cómo va a plantear dentro de su resolución de sentencia el fallo respectivo, ¿no? En cuanto a las conclusiones, el alegato de apertura va a constituir pues el único ejercicio argumentativo del juicio oral, conforme ya los indiqué, debido a que este va a ser argumentativo, atendiendo pues y tomando en cuenta respecto de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la etapa de juzgamiento, en atención a las pruebas que han sido examinados, testimoniales y también en atención a las pruebas documentales oralizadas. Y si es que éstas pues guardan vinculación directa entre la conducta reprochable penal que ha realizado el sujeto activo y que se encuentra pues y que ha desencadenado en una conducta prohibida que es materia, ¿no? de aplicancia a una sanción penal y repercute también en algún tipo de sanción civil, ¿no? O en cuanto al objeto civil del proceso que se busca por parte de la víctima. En cuanto a la construcción de un alegato adecuado de clausura, exige pues un desarrollo probatorio desde el inicio de juicio, llenando de contenido sesión por sesión, ¿no? Acá debemos indicar también que el juicio se encuentra pues plenamente estructurado en secuelas sucesivas de sesiones. Y esas secuelas, conforme lo establece la norma penal, la norma procesal penal, no deben exceder su suspensión de continuación en un plazo no mayor de 8 días. Porque de lo contrario, si es que se excediese a este plazo de 8 días, pues involucraría el recorte del juicio y se quebraría, por ende, el juicio, obligando pues al magistrado a que convoque nuevamente a un nuevo juicio. Y al convocar a un nuevo juicio, pues todo vuelve a foja cero, debiendo realizarse nuevamente los alegatos de apertura, las examinaciones a los testigos y también las oralizaciones de las documentales. Esta implicancia de que se lleve a cabo estas audiencias de juicio oral sesión por sesión implica pues debido a la recargada labor de carga procesal judicial que tiene pues propiamente el despacho judicial y que en algunos casos, como es muy bien sabido, las sesiones de audiencias se encuentran ya determinadas de forma continua. Es decir, ese magistrado tiene continuación de audiencias de diferentes, se puede decir, procesos penales que han requerido en expedientes judiciales diferentes, ya de una forma seguida, lo cual implica pues que estas sesiones se puedan terminar dentro de una sesión o exageradamente dentro de una segunda sesión. Por lo general, puede darse que estas sesiones se prolonguen hasta en 8 sesiones, 10 sesiones, 12 sesiones, debido a la recortada agenda del despacho judicial.
finalmente, ¿no? Con eso he compartido, ¿no? Esta etapa de juzgamiento y también, ¿no? Agradezco por la invitación y también por las personas que han estado acompañándome en esta ponencia. Quedo bien, ¿no? De repente, trasladarme alguna pregunta o alguna sugerencia, ¿no? Con relación al tema, ¿no? Estoy presto a responder algunas dudas. Así es, estimados participantes, este es el momento de poder hacer sus preguntas con respecto al tema tratado. Lo pueden realizar mediante el chat de la transmisión o activando la opción levantar mano. De no ser así, vamos a estar dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer al abogado José Perea Ríos, que se ha encontrado con nosotros por su excelente disertación con respecto al presente tema. Le agradecemos bastante, estimado colega, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Su mensaje final, por favor. Sí, doctora, no, ante todo, muchas gracias. Agradecido, ¿no? De poder estar contribuyendo con respecto a este tema importante, ¿no? La comunidad jurídica que el día de hoy nos ha estado acompañando y también, ¿no? Rescatar, ¿no? También el grato aprecio, ¿no? Por su persona y por haber sido considerado, pues, en esta plana docente a impartir en este diplomado, ¿no? Muchas gracias y también, hasta una nueva oportunidad, ¿no? Muy bien, estimados participantes, de esta manera hemos dado por concluido la presente sesión. Comentarles también que nuestra clase grabada se va a encontrar en su aula virtual.